presentarse, yo soy la doctora Loureiro, Carolina Loureiro, endocrinóloga de la unidad, y muchas gracias también por la difusión, porque tenemos una audiencia súper importante hoy, así que espero sea motivadora la charla. Entonces quise partir con esta diapositiva que muestra cómo ha ido evolucionando la tendencia del sobrepeso y la obesidad a lo largo de las últimas décadas, desde los años 80 hasta ahora. Y como pueden ver, esta es una diapositiva de la obesidad y el sobrepeso en niños, como en prácticamente todos los países el proceso de aumento significativo de la obesidad ha ido en incremento de forma muy, muy importante en el último tiempo, tanto en niñas como en varones. Esto ustedes ya lo saben, pero solamente a modo de recuerdo, obesidad severa se define como aquellos pacientes que tienen más de 120% del percentil 95 de índice de masa corporal o más de 3 desviaciones estándar. Y si, como pueden ustedes ver, también aquí en las barritas de color lila, la obesidad severa también ha ido en aumento y ha llegado a ser tan importante como un 9% en la población entre 12 y 19 años. Por lo tanto, esto de hablar de obesidad severa es un tema bastante importante. Pero probablemente la pregunta más interesante es por qué, si el ambiente es el mismo para todos o para casi todos, no todos tienen obesidad. Y eso es un poco lo que vamos a dilucidar en esta presentación. Y acá una foto bastante antigua de algo interesante que tiene que ver con los gemelos monocigotos versus los gemelos dicigotos. Y como pueden ver, eh, si bien los gemelos monocigotos que comparten, ¿cierto?, la base genética de forma igual, la obesidad o el índice de masa corporal que ellos presentan tiene una correlación tan importante como casi un 70%, versus aquellos gemelos dicigotos que no comparten la genética de forma igual, sino que igual que cualquier hermano, que tienen una correlación tan solo del 26%. Y es así como la obesidad es probablemente una de las condiciones que tiene mayor heredabilidad, por lo tanto la genética tiene que estar influenciando en esto. Muy por debajo de otras condiciones que la gente está bastante preocupada, como la diabetes, la hipertensión, el alcoholismo. La obesidad se ha descrito hasta un 80 o 90% de herencia en relación a los familiares. Entonces, si tenemos un ambiente que para todos es más o menos igual, ¿cómo este equilibrio entre lo que se ingresa en el cuerpo, como la energía que se ingresa versus la energía que se gasta, va a estar regulada por el ambiente para generar la variación del peso? Probablemente es la pregunta más importante. ¿Cómo se genera este equilibrio entre ingesta y gasto para generar una masa corporal estable o para generar una obesidad severa? Y para empezar entonces la reunión, quiero contarles un poco un caso clínico que no es mío, sino que es es de un paciente que vino hace unos años a nuestra institución y que me lo facilitó la doctora Javiera Hansen. Y es un niño de 6 años, 6 meses, que se solicita evaluar por el equipo multidisciplinario con endocrinólogos y también nutricionistas por una obesidad severa. Este es un paciente que a los 6 años pesa 91 kilos y que tiene un índice de masa corporal en más 7 desviaciones estándar, con una estatura de 1,36 m que corresponde a más 3,3 desviaciones estándar. No tiene antecedentes importantes, un embarazo que no fue planificado, pero no obstante se controló a partir de la semana 10, sin incorporación de medicamentos o drogas o exposición a otros teratógenos. Y finalmente nace de un parto por cesárea programada debido a que la madre había tenido síntomas de parto prematuro y un hijo prematuro en un embarazo previo. Naciendo de 38 semanas, adecuado para la edad gestacional, con un peso en percentil 10 y una longitud de nacimiento también en percentil 10. Pero tiene una historia muy importante de ascenso significativo de su peso a partir del primer mes de vida, hospitalizado a los 2 meses por un síndrome bronquial obstructivo leve y no tiene otros antecedentes importantes. Del punto de vista del desarrollo psicomotor, tiene un sostén cefálico a los 3 meses, la mamá dice que se sienta sin problemas desde los 6 meses, pero sí tuvo mucho problema y de hecho hasta el día de la consulta todavía tenía muchos problemas para caminar debido al alza importante de peso y una dificultad más bien motora por la paciente. Son muy claros en decir que no se
que no pudo asistir al jardín infantil debido a que tenía una conducta agresiva y muy irritable en relación a la negación de la alimentación y una hiperfagia con apetito insaciable, por lo que preferían tenerlo siempre en control en su casa. Además refieren que come muy rápido, pero que pudo ingresar a colegio, al preescolar, con integración motora por estas alteraciones como de la marcha, pero que no tenía problemas cognitivos, al menos aparente, hasta ese minuto. Él es el segundo hijo de padres que no son consanguíneos. Tiene una madre de 27 años que tiene un índice de masa corporal en 36, que está en rango de obesidad severa. La madre tiene antecedentes también de diabetes y de hipertensión, sin problemas en relación al desarrollo psicomotor tampoco, aunque su escolaridad solamente llegó a la enseñanza básica. Y tiene un padre de 37 años que tiene un índice de masa corporal en rango de sobrepeso y el resto es aparentemente sano. Si este paciente tiene una hermana, además de su primer hermano, tiene una hermana menor, que tiene 3 años 11 meses, que cursa con una obesidad severa y un fenotipo similar al paciente. Entonces, ¿qué patologías asociadas o comorbilidades son necesarias de precisar o de encontrar en estos pacientes? Y es así como en el año 2017 aparece esta guía clínica de obesidad en pediatría, que destaca que en el fondo en cualquier paciente con obesidad leve o incluso sobrepeso debe evaluarse el metabolismo de la glucosa, presencia de diabetes, alteraciones del perfil lipídico, buscar siempre hipertensión y prehipertensión, y buscar signos de hígado graso, ya sea con los parámetros bioquímicos o también con ecografía. En pacientes más grandes, buscar signos de hiperandrogenemia, ovario poliquístico, siempre preocuparse de la apnea obstructiva del sueño y evaluación psiquiátrica en términos de su conducta ante la alimentación o si hay otras alteraciones psiquiátricas de por medio. El paciente se evaluó por broncopulmonar debido a que tenía antecedentes de sibilancia recurrente. Se evaluó con un polisomnograma y efectivamente tenía un síndrome de apnea obstructiva del sueño severo y el paciente ingresa a un programa de ventilación no invasiva. Está también en manejo nutricional desde la primera infancia por esta obesidad severa, pero pese a las pautas de alimentación y a los controles rigurosos y seguidos, el paciente sigue presentando un incremento excesivo y exagerado de peso con mucha hiperfagia. Evaluado también por genética, dentro de su estudio destaca que se hizo un FISH de cromosoma 15, que no observó microdeleciones, y también se hizo estudio genético molecular de secuenciación del gen del MC4R, que se puede hacer, que está disponible para hacerse en la Universidad Católica, pero no se observaron mutaciones puntuales en este gen. Y además tiene un cariograma que está de 46XY, que es normal. Evaluado también por cardiología, debido a que presenta un soplo, pero tiene un ecocardiograma que es estructuralmente normal, también un electrocardiograma que está normal, pero que tiene algo de predominio de ventrículo izquierdo, y el paciente se inicia manejo con en el april pensando en que había algo de sobrecarga. Evaluado y en control con fisiatría por la alteración de la deambulación, y está en controles en la Teletón, que para las personas que no conocen es una institución que acoge a pacientes con alteraciones motoras y hace rehabilitación. Y solo logra bipedestación en piscina sin problema por la facilidad de la descarga de peso. En cuanto a la evaluación neurológica, el paciente está en controles también, se planteó un trastorno de la conducta y un ánimo bipolar, inició tratamiento inicialmente con tiroxina, pero se cambió a risperidona, que es con lo que llegó cuando lo conocí. Esta es la curva de evolución del paciente en términos de su estatura, que ha sido más o menos estable, en una talla alta, pero en paralelo a la curva. Pero, como se puede ver acá en la curva roja, el ascenso drástico, dramático del peso, que prácticamente ya se toca con la estatura en términos de la curva.
El examen físico del paciente a los 6 años, entonces, como les comentaba, más 7.3 desviaciones estándar de peso, de índice de masa corporal, y no se logra medir la presión arterial porque no tenemos un manguito disponible como para el tamaño de su brazo. En la piel se observan gran acantosis en pliegues del cuello, axila y antebrazo, sin estrías, no tiene fenotipo de Cushing. Tiene un aumento generalizado del panículo adiposo que es muy evidente, un pelo grueso. La verdad que no es muy fácil evaluar dismorfias faciales porque el paciente tiene mucha obesidad. Sí tiene ojos hundidos, el resto se ve bastante bien. Tiene importante lipomastia, el abdomen muy globuloso y prominente, obviamente es muy difícil de palpar, visceromegalia. Tiene manos y pies pequeños que más bien probablemente se ven un poco más pequeños por el aumento de la masa de tejido adiposo. Y tiene genitales masculinos con testes en escroto, pero con un pene sumido en el panículo adiposo púbico. Esta es la foto del paciente y de su hermana de 3 años 11 meses, que como pueden ver es una obesidad muy severa. Acá también la acantosis nigricans que les comentaba, y estas manos que se ven acusadas, pero probablemente es por aumento del tejido adiposo en sus dedos. Reconstruyendo un poco el pedigrí, este es el paciente caso índice, entonces, es un niño de 6 años que tiene el síndrome de apnea del sueño, la dislipidemia. Además, que no se los mencioné, el paciente tiene un hipotiroidismo que está en tratamiento con Eutirox y su obesidad, y su hermana de 3 años con esta obesidad importante y también con hipotiroidismo. Su madre con una obesidad severa, pero no tan severa como los niños, hipertensa y diabética, y hacia atrás tiene una abuela que tiene diabetes y una bisabuela que es diabética y obesa. Entonces este paciente se maneja ingresa con el diagnóstico de obesidad severa, observación de obesidad monogénica por los antecedentes familiares, su síndrome de apnea del sueño, hipotiroidismo, insulinoresistencia, la dislipidemia y la hipertensión. Entonces, la pregunta, y volviendo a nuestra diapositiva inicial, es cómo se va a regular esto de la ingesta versus el gasto para mantener una masa corporal estable, o cómo se desregula para generar un aumento de peso tan drástico y severo como el de estos pacientes. Y volvemos entonces al rol del ambiente y la mediación en este balance de la genética. Y es así como llegamos a los mecanismos neuronales que regulan el gasto energético y el apetito, y probablemente esta diapositiva, que es como clásica, es lo que va a regular y lo que va a ordenar un poco fisiopatológicamente todo lo que tiene que ver con la regulación del apetito y el gasto. Entonces, esto un poco a modo de resumen, ustedes lo saben mucho, pero lo voy a ir describiendo. La leptina es una hormona que se produce en el tejido adiposo y que circula en concentraciones equivalentes a la cantidad de masa grasa que tiene el sujeto, y tiene como principal rol una regulación en la termogénesis, en la inducción de la disminución del apetito, y por otra parte en regular en forma negativa la masa grasa, el tejido adiposo. La leptina, además de la insulina y la grelina, la leptina tiene un rol más a largo plazo y la insulina tiene un rol más a corto plazo en relación a la disminución del apetito. Y la grelina es un potente orexígeno, por lo tanto actúa en sentido contrario a la leptina y a la insulina. A nivel hipotalámico, sobre todo en el núcleo arcuato hipotalámico, la leptina sus receptores están ampliamente difundidos y tienen como rol principal, al unirse a la leptina, la activación del eje de propio melanocortina, que es este POMC.
Al activar las neuronas de propiomelanocortina, lo que se produce es un aumento de la alfa-MSH, entre otras cosas que vamos a ir describiendo en la medida que avanza la presentación, para estimular el receptor de MC4R, que es el principal regulador de la disminución del apetito. Por otra parte, la leptina tiene un rol a nivel de la inhibición de la vía del neuropéptido I y de la proteína agouti, que son básicamente proteínas que aumentan la ingesta calórica y energética. Por lo tanto, por una parte inhibe el apetito y por otra parte inhibe las vías que son pro aumento de la ingesta. Y además la leptina de forma secundaria tiene efecto a nivel de la secreción del estimulador de hormona de crecimiento y también de la GnRH. Por lo tanto, tiene un rol endocrino por una parte y por otra parte un rol metabólico en términos del gasto energético y del apetito. Y es así como se describe que del 3 al 5% de los casos de obesidad severa corresponden a variantes monogénicas. Y esto quiere decir que son mutaciones puntuales que van a afectar en la línea de la leptina propiomelanocortina y que van a influir en la regulación del apetito y del gasto energético. Y en esta diapositiva lo que les muestro en el fondo es que cuando se empezó a hacer el estudio de estas condiciones de obesidad severa, se empezó a estudiar primero las ratas y se dieron cuenta y fueron investigando que había ratas que tenían esta rata off-off, ¿cierto? Que tenía una obesidad severa, y en el fondo en el camino del estudio de estas ratas con obesidad severa, se evaluó que la regulación del eje leptina-melanocortina entre la rata y el hombre es muy similar. Por lo tanto, servía mucho el estudio de investigación en ratas para homologar esto a el estudio de humanos. Y es así como se descubrieron en esta línea metabólica de leptina-melanocortina que cualquiera de las mutaciones o variantes patogénicas que se encontraban en cualquiera de las líneas hasta llegar al receptor MC4R podían estar mutadas y podían afectar tanto el aumento de la ingesta como la disminución del gasto energético. Y vamos a ocupar esta diapositiva para ir avanzando y describiendo un poco cada una de estas condiciones monogénicas de obesidad severa. Entonces, la primera de la cual voy a hablar es de las alteraciones del receptor de MC4. Los déficits de MC4R se han descrito como trastornos autosómicos dominantes y también recesivos, y esto es como controvertido o en realidad es un poco especial debido a que pareciera que la forma de herencia es más bien codominante, porque se ha visto que la mutación de un alelo hace una obesidad que es menos severa que la mutación de 2 alelos, pero además tiene penetrancia y expresividad que son variables. Se ha descrito en pacientes con obesidad severa de inicio precoz una prevalencia entre 5 a 6%, por lo tanto constituye por lejos la causa más frecuente de obesidad de origen monogénico, y se estima que tiene una prevalencia en la población general de 1 en 1000 a 1 en 2000. Importante volver a recalcarles que este estudio se puede hacer en el laboratorio de la Universidad Católica. El fenotipo que se ha descrito en estos sujetos es un poco variable dependiendo de la severidad de la variante encontrada, pero se describe hiperfagia de inicio precoz, en general durante el primer año de vida, aumento de la masa grasa y también de la masa magra. Tienen también un aumento significativo de la densidad mineral ósea, una aceleración de la velocidad de crecimiento que se describe por una hiperinsulinemia temprana, y en esta condición no hay compromiso de la fertilidad. Siguiendo entonces en este mismo camino, vamos a hablar de las mutaciones de la leptina. Y en relación al déficit de leptina, eso se describió más o menos en los años 90. Es un trastorno autosómico recesivo, poco frecuente, y inicialmente se identificó en población de Pakistán y Turquía, que es una población de alta consanguinidad, y por lo tanto era un poco más frecuente en esta población que en el resto de los lugares.
En el laboratorio de estos pacientes se muestran niveles de leptinas que son bajos o imperceptibles en plasma respecto de lo que deberían tener para el gran aumento del tejido adiposo. De las características clínicas descritas, se ve un peso de nacimiento que es adecuado, con inicio precoz de obesidad severa, tienen una elevada masa grasa corporal, que es principalmente en tronco y extremidades, presentan una intensa hiperfagia, que probablemente es la característica más importante, con una alteración muy importante de los mecanismos de saciedad. Son pacientes que se describen como que están todo el tiempo con hambre, presentan hiperinsulinemia y además presentan hipogonadismo hipogonadotropo con niveles de testosterona, estrógenos que son bajos, pero tienen en la infancia un crecimiento adecuado y luego van disminuyendo su talla porque no tienen estirón puberal. Además, estos pacientes se describen que tienen infecciones a repetición debido a que la leptina influye en el mecanismo de los linfocitos CD4 y CD8 con una baja respuesta, y tienen desarrollo cognitivo que es normal. Esta diapositiva es importante porque en el fondo estos pacientes que tienen déficit de leptina se han descrito que son susceptibles de ser tratados con leptina recombinante, y en esta foto muestro un paciente que se describió que de 3 años con este déficit de leptina, con una obesidad muy severa, que al cabo de 4 años de tratamiento logró normalizar su índice de masa corporal y su avidez por la comida. El tratamiento con leptina recombinante es de forma subcutánea diaria y se calcula una dosis de un 10% de la concentración normal de leptina que debiesen tener estos pacientes, y su efecto principal es en la disminución de la ingesta. Ya se ha visto que lo que más influye es en este apetito insaciable, y desde esa vía la regulación del peso. Se vio que al tratarse los pacientes con leptina tenían una adecuada progresión del desarrollo puberal, pero aquí también se vio que en aquellos pacientes que por edad no tenían edad de pubertad, al administrarse leptina, la leptina no desencadenaba un inicio de pubertad precoz, y por lo tanto se vio que era un rol más bien permisivo y no detonante de pubertad. El tratamiento también produjo una disminución de la insulinoresistencia y de la hiperlipidemia, y una recuperación de la función de los linfocitos CD4. Se vio también que al ser tratados estos pacientes se iba generando anticuerpos antileptina, y por lo tanto debían ir aumentando de forma progresiva las dosis. Este es otro reporte de otro paciente tratado con leptina y cómo su peso desde que se inició el tratamiento fue significativamente mejorando para su histórico, que era solo de ganancia. Y siguiendo entonces las alteraciones del receptor de la leptina, este es un trastorno autosómico recesivo cuya proteína trunca se genera previo al dominio transmembrana, y por lo tanto no hay cascada posterior a la unión al ligando. Se han descrito variantes en un 3% de los individuos con obesidad severa de inicio precoz, y también es interesante que se han descrito que habitualmente tienen niveles de leptina acorde al grado de obesidad. El fenotipo es similar a los pacientes con déficit de leptina. Se describe que tienen un peso de nacimiento adecuado, que inician la hiperfagia de forma muy precoz los primeros meses de vida, y tienen concomitantemente una obesidad muy severa de inicio muy precoz. Estos sujetos tienen comportamiento agresivo ante la negación de la comida, con la habilidad emocional, alteraciones de la adaptación, pero no presentan discapacidad intelectual. Se han descrito que tienen hiperinsulinismo, pero que no tienen alteración de la glicemia, y también presentan hipogonadismo hipogonadotropo. Siguiendo con nuestro esquema, es importante hablar un poco de la propiomelanocortina, ¿cierto? La POMC. El déficit de POMC es un trastorno autosómico recesivo, y se ha visto que es la prevalencia en sujetos
es elevada en obesidad de sujetos heterocigotos, es decir, aquellos pacientes que tienen esta condición de forma heterocigota tienen más tendencia a presentar obesidad, pero no esta obesidad severa del fenotipo homocigoto. La característica central es la obesidad, probablemente es la obesidad la característica central de todos estos tipos de obesidad, y tienen una hiperfagia de inicio muy precoz, pero a diferencia de las otras condiciones, en el déficit de POMC es cardinal la insuficiencia adrenal congénita secundario al déficit aislado de ACTH. A modo de recuerdo, entonces, de la propia melanocortina, que es una preprohormona, es clivada para generar ACTH, alfa MSH, beta MSH y gamma MSH, que van a posteriormente unirse a los distintos receptores, ¿cierto? El MC1R va a activar la melanogénesis y por lo tanto la pigmentación de la piel. Luego el MC2R va a tener efecto en la esteroidogénesis y sus uniones con ACTH. El MC3 y el MC4R están ligados a la homeostasis energética y el MC5R a la producción de seborrea asociada a la esteroidogénesis. Entonces, siguiendo en esta línea fisiopatológica, el fenotipo, al no tener este clivado de melanocortina, va a haber ausencia de producción de ACTH y por lo tanto vamos a tener este hipoadrenalismo. El déficit de AMSH que va a hacer que no se una al MC1R en los melanocitos y por lo tanto piel pálida y pelo colorín, que se ha visto que no es indispensable debido a que es dependiendo de la raza, ya que las primeras descripciones fueron en raza caucásica, que al tener menos pigmentación iban hacia el espectro más pelirrojo colorín, pero en razas de tonalidad más oscura tienden a tener un poco de menos pigmentación, pero no llegan a ser pelirrojo. Además hay hallazgos sugerentes como colestasis y también hipotiroidismo central, hipogonadismo hipogonotropo y déficit de hormona de crecimiento. Tenemos también estas alteraciones de la proenzima convertasa 1, cuyo rol es la conversión y el clivaje de esta propia melanocortina en sus diferentes hormonas, y por lo tanto se ha descrito como un trastorno autosómico recesivo, ¿cierto? Con variantes homocigotas ubicadas en el cromosoma 5, y al ser la enzima responsable de procesar estos productos finales de la propia melanocortina, va a haber alteración en el procesamiento y en la generación de estas hormonas finales. Clínicamente, como es cardinal, se describe obesidad severa de inicio precoz. Además, en estos pacientes en particular, por el déficit de ACTH, hay hipoglicemia postprandial y hipocortisolismo, además de un hipogonadismo hipogonadotropo, y se ha descrito en aquellos pacientes que han sido capaces de sobrevivir a la etapa temprana, que hay una enteropatía de inicio precoz, y probablemente esto es por los propéptidos de células enteroendocrinas que no son capaces de generar un intestino 100% desarrollado de forma normal. Pero el evento cardinal y central de todos los tipos de obesidad monogénica son la hiperfagia, y en este gráfico vemos que probablemente el déficit de leptina es el que presenta, o se ha descrito como el que presenta mayor hiperfagia, pero claramente esto está llevado como a, es muy severa en todas, pero en la leptina es aún mayor. Volviendo un poco a la historia de nuestro paciente, el estudio preliminar confirmó que tiene una mutación sin sentido homocigota en el gel del receptor de la leptina. Lamentablemente no tengo el informe final, pero eso es lo que se nos envió. Y lo que quería hablar un poco específicamente es si existe alguna alternativa terapéutica, porque sabemos que para aquellos pacientes que tienen déficit de leptina está la leptina recombinante, pero para estos pacientes en el cual tienen alteraciones del receptor, ¿qué alternativa terapéutica tenemos? Y ya desde el principio, cuando se empezó a estudiar estas condiciones, se intentó generar análogos de MC4R,
que fueran capaces de activar esta vía señalética que estaba alterada, pero inicialmente los análogos que fueron capaces de generarse producían gran cantidad de hipertensión arterial, pero en el último tiempo se ha estudiado este agonista del receptor de MC4R de segunda generación que se llama, y les voy a mostrar algunos estudios en relación con esto. Este es un trabajo que se publicó en el New England Journal of Medicine en el año 2016. Es un estudio piloto de fase 2 que no fue randomizado, en el cual se estudió este análogo de MC4R que se llama setmelanotida. Esto se incluyeron 2 pacientes, el primer paciente, bueno, ambos pacientes con índices de masa corporal por sobre las 4 desviaciones estándar en relación a su género, y además ambos con marcada hiperfagia. Estos trabajos ocupan una escala de hiperfagia que puntúa hasta el número 10, siendo como un apetito insaciable, y 0 no apetito. Y en general esta escala de hambre en estos pacientes, en ambos, fue con puntuación 9 de 10, o sea, casi en la máxima expresión. Acá en el gráfico podemos ver en línea roja y en azul discontinua el índice del peso de ambos pacientes histórico desde el año hasta los 18 años, como fue siempre en aumento, nunca se dio y era una obesidad muy, muy severa. Y una vez iniciado el tratamiento, esto fue un tratamiento a 40 semanas de plazo, y vemos como el primer paciente en línea roja continua ve una caída drástica del peso, claramente nunca antes logrado en la historia de este sujeto, con un periodo pequeño entre medio de ventana de discontinuación del tratamiento, porque él sentía que no estaba bajando lo suficiente, pero con una alza rápida de peso junto con una alza rápida de este score de hambre, y al volver a incorporar la terapia, vemos como nuevamente hay una baja de peso sostenida con una disminución importante del score de hambre, llegando a este score de 2, que es ya un apetito normal. Y en el paciente número 2, una historia más o menos similar, una baja de peso importante asociada a una disminución bastante importante del score de apetito, así que se consideró que ambos habían tenido una buena respuesta al tratamiento. Por otra parte, estos pacientes se evaluó la insulina, la línea negra es antes del estudio, las otras 2 son durante el estudio y durante la extensión, como vemos que hubo una disminución de insulina sin generarse una modificación de glicemia, pero en todos la glicemia era normal. Y no hubo cambios en la presión arterial, que era lo que se había visto con estos análogos, o sea, agonistas de MC4R de primera generación. No hubo cambios significativos, más bien hubo reducción, pero no significativa, de presión arterial sistólica, diastólica y también de frecuencia cardíaca. Luego de eso, en el año 2018, aparece otro estudio de fase 2, ocupando el mismo agonista de MC4R, pero ahora en pacientes con déficit del receptor de leptina, que sería como los pacientes que les presenté, y se incluyeron 3 sujetos con variantes homocigotas del receptor de la leptina, y además se incluyó acá la descripción de los 2 sujetos previamente que yo les mostré de déficit de propio melanocortina. Y se evaluó los mismos parámetros que se estudió en el otro estudio de fase 2, que fueron los cambios en el índice de masa corporal y en la escala de apetito. Y como pueden ver acá abajo, los 3 sujetos con alteraciones del receptor de leptina. El primero, un hombre de 23 años, que en una primera fase de dosificación se empieza a ajustar y se genera rápidamente una disminución del peso en kilos, y también una disminución aquí en líneas discontinuas del score de apetito. Este paciente requirió dosis de 1.5 miligramos, este es un medicamento de administración también diaria subcutánea. Luego en el segundo paciente es un hombre de 22 años que en la fase de dosificación se llega a que tiene una dosis de respuesta de 2 miligramos, con una rápida disminución del peso y una disminución importante del score también de apetito, y una fase como de aumento progresivo del apetito
que el paciente lo sintió y por lo tanto se generó como la sensación de que la terapia no era necesaria y por lo tanto decidió suspenderla por 2 semanas. Y durante esta etapa, de suspensión de 2 semanas, ve él una rápida aumento del apetito, de los scores, con un aumento importante del peso, que en 2 semanas llegó a ser casi de 10 kilos, y por lo tanto reinicia terapia con la misma dosis, y luego se va ajustando hasta 2.5 miligramos, logrando reducción de peso y reducción de score de apetito. El tercer paciente es una mujer de 14 años, una adolescente, que es la hermana del primer paciente. Ella no tiene la misma respuesta tan rápida como su hermano. Si se fijan, acá está graduado de 5 a 10, su hermano de 10 a 10 kilos. Ella disminuye su peso de forma menos significativa, con una disminución de los scores de hambre que no fue tan drástica como los otros dos, pero indagando en la historia y en la forma de administración, esta paciente había un error en la forma de dosificar. Este es un medicamento que tiene una vida media, o sea, una vida de acción aproximada de 12 horas, y esta paciente administraba el medicamento en la tarde, por lo tanto ya tenía una disminución importante del apetito nocturno, pero cuando despertaba en la mañana, su apetito era muy intenso y por lo tanto la paciente durante el día comía y estaba a la inversa. Por lo tanto, la explicación de esta respuesta no tan óptima era esa. Y luego se fue disminuyendo dosis por también falta de adherencia hasta llegar a una dosis terapéutica de 2 miligramos. Acá no está en el gráfico, pero describen que luego de eso la paciente realmente adhirió y mejoró su control de peso y de hambre. Los efectos adversos reportados son oscurecimiento de la piel y cambio del color del cabello, probablemente por la unión de este agonista al MC1R, pero no hay alteraciones de presión arterial o frecuencia cardíaca. Y este trabajo es interesante porque también buscó el mecanismo fisiopatológico, o en realidad la fisiología de cómo este agonista se unía al receptor de MC4R, y la verdad que lo que encontraron, los pongo en este dibujo para explicar, es que la SET-melatonina tenía una unión con alta afinidad por el MC4R, y lo que desencadenaba era la respuesta a proteína G, pero específicamente tenía mucha más afinidad para estimular la acción de la proteína G, la subunidad alfa-Q, que la subunidad alfa-I o alfa-S. Y por lo tanto, se ha visto que la subunidad alfa-Q tiene mucho más rol en la regulación del apetito que en el tono simpático. Por lo tanto, el efecto biológico encontrado de disminución importante del apetito sin alteración de la presión o la frecuencia cardíaca está dado por esto. Y además se dieron cuenta que la unión de la SET-melatonina al ligando era tan fuerte que además no era posible de antagonizar con la proteína GOTY, por ejemplo, que es un potente orexígeno. Por lo tanto, inhibe, o sea, estimula la vía de disminución del apetito y no se deja inhibir por la vía del aumento del apetito. Así que por eso la respuesta es tan buena. Y finalmente, en el año 2020, un estudio de fase 3 de este mismo medicamento, setmelanotide, en el cual se incluyeron sujetos con déficit de propiomelanocortina y también mutaciones del receptor de la leptina. Se incluyeron 10 sujetos en el grupo de POMSE y 11 sujetos en el grupo de leptina, y se les dio tratamiento a todos, pero en aquellos sujetos que no lograban una disminución en aquellos sujetos que lograban disminuir más de 5 kilos o más de un 5% de su peso inicial, pasaban a una fase en la cual se ocupaba placebo por 4 semanas o medicación. Pero esas 4 semanas eran ciegas y era un poco para ver y probar la respuesta. Y estos son los sujetos incluidos en esta tabla. La edad era entre 11 y 30 años en el grupo POMC y entre 13 y 37 en el grupo de alteraciones del receptor de leptina. La etnicidad en general era de predominio caucásico blanco. El índice de masa corporal era entre 26 y 50 en el grupo POMC y 35.8 y 64
en el grupo de déficit del receptor de leptina, y en ambos grupos los scores de hambre o apetito eran muy altos, entre 7 y 9, entre 5 y 8. En relación a los resultados, ellos vieron, estos son los participantes de la línea propiomelanocortina y estos los de la línea del receptor de la leptina, y vieron que hubo una importante reducción del peso en kilos, que fue estadísticamente significativo en ambos grupos, también de la circunferencia de cintura, que fue en ambos grupos significativo, y vieron que si bien disminuía la masa no grasa, en el fondo la masa magra, no ósea, la reducción de la masa magra era muy poco, entre un 10% y 7%, versus la gran importante reducción de la masa grasa, que era de entre un 38% en promedio a un 15% en promedio. O sea, el predominio de la disminución de peso era en relación a masa grasa. Siguiendo con los resultados, entonces, en relación al fenotipo cardiovascular, ellos un poco siguiendo la línea de los estudios anteriores de fase 2, vieron que no había un efecto simpático-mimético al usar el agonista de segunda generación, cuya respuesta en relación a la frecuencia cardíaca tendía a ser en ambos grupos a la disminución, pero no estadísticamente significativo, y lo mismo en la presión arterial diastólica y sistólica, que en ambos grupos disminuyó, pero que no fue estadísticamente significativo. Pero lo importante es que no había un aumento de la presión arterial. Y en relación al score de apetito o de hambre, arriba el grupo propiomelanocortina, vieron que había una reducción importante en la fase de tratamiento de aquellos sujetos tratados, con una fase de recuperación del apetito cuando entraban a la fase de placebo, y luego una buena respuesta posterior también. Y lo mismo pasaba en el grupo con alteraciones del receptor de la leptina. Por lo tanto, fue útil. Y en relación a los efectos adversos, los más importantes tienen que ver con alteraciones en el sitio de inyección y alteraciones en relación a la piel circundante, con hiperpigmentación en el 100% de los pacientes con propiomelanocortina y en la mitad casi de aquellos con déficit de leptina. Además se describían náuseas y vómitos en un grupo. Se describieron cuatro sujetos con efectos adversos serios, pero no fueron asociados al uso del medicamento, porque se describió depresión mayor, insuficiencia adrenal, neumonía y una pleuresía. Y en el grupo de leptina fue un poco lo mismo, 3 sujetos con efectos adversos severos, pero fue una colecistitis, una ideación suicidia y una necesidad de reversión de una banda gástrica. Además, un paciente tuvo un efecto adverso que sí se asoció al medicamento y que se sugirió discontinuar, que fue un sujeto que desarrolló hiperesinofilia. Y finalmente hubo un sujeto en el grupo del receptor de la leptina que falleció, pero esto fue por un accidente de tránsito no asociado al uso del medicamento. Entonces ellos interpretan estos resultados como que la setmelanotida es útil en el tratamiento de la obesidad y de la hiperfagia en aquellos sujetos con alteraciones de propiomelanocortina o déficit del receptor de leptina. Y es así como el año pasado, el 25 de noviembre, la FDA aprueba el tratamiento de este medicamento con el nombre comercial Imcivree para el uso en estas condiciones. Y para terminar, un flujograma, un poco para recordar y ordenar cómo manejar a aquellos pacientes que llegan con obesidad. Entonces, este es un flujograma que está en el JCN en el año 2017, en el cual habla de que lo primero es evaluar la historia y el examen físico, y si es normal, lo que debemos hacer es evaluar las comorbilidades. Y luego, si hay un examen físico anormal, debemos ver si hay alteraciones del neurodesarrollo para fijarnos si hay alguna alteración sindromática específica que no traté en esta presentación, pero de los síndromes como Prader-Willi, Alström o cualquiera de los otros descritos. Luego tenemos que ver si hay alteraciones del crecimiento para evaluar del punto de vista endocrinológico.
Pero y lo otro importante es evaluar si hay alteraciones en el desarrollo cognitivo. Si hay alteraciones en el desarrollo del sistema nervioso central o en relación al aprendizaje, la línea es el estudio de cariotipo, metilación y buscar alteraciones sindromáticas que provocan obesidad, pero si desde el punto de vista cognitivo el paciente es sano, se debe pensar en estas alteraciones monogénicas que producen obesidad, como les he contado durante el desarrollo de esta presentación. Entonces, para terminar, ¿qué es importante recordar? Que la obesidad severa en la infancia es una enfermedad que va en aumento progresivo, tiene una compleja arquitectura genética, que la evaluación inicial debe ser multidisciplinaria y por un equipo experto, que la evaluación secundaria debe, por una parte, descartar la patología endocrinológica, pero también debe identificar aquellos que son candidatos a alteraciones genéticas, sindromáticas o no sindromáticas, que es importante destacar que se han descrito alteraciones monogénicas asociadas todas a esta vía de leptina-melanocortina, y que en sí misma es la obesidad la característica principal de estas condiciones. La presencia de hiperfagia, obesidad severa en niños menores de 5 años con historia familiar es lo que nos debe hacer como el gatillo a pensar en este tipo de condiciones. Y el estudio molecular está en desarrollo. El uso de leptina recombinante es una terapia efectiva para aquellos con déficit congénito de leptina y que recientemente se incorporó este agonista de segunda generación del MC4R como alternativa terapéutica para el resto de las condiciones asociadas a la línea leptina-melanocortina. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Caro. Entonces, mientras te preparan sus preguntas, felicitarte por tu tremenda presentación y me gustaría que comentaran los cuadros que están mostrando. Si no podemos... Si no, le podemos pedir ayuda. Estos son dos pinturas de Velázquez que están en el Prado. Si no, le podemos pedir ayuda a nuestros amigos españoles que lo describan si tú no te acuerdas. No, si yo me acuerdo, si estudié. Por eso las puse. No, pero son de Juan Carreño de Miranda y están en honor a los dos auditores que son de España, están en el Museo del Prado, ambas. Juan Carreño pintó excelentemente lo que hoy conocemos como un síndrome de Prader-Willi. Claro, porque en las manos tiene siempre, en la mano izquierda y en la mano derecha tienen comida, tiene una manzana y creo una manzana de pan, para mostrar el hambre insaciable que tenía este niño. La monstrua vestida y la monstrua desnuda. Claro. Que era común en la corte española tener personas con algunas características especiales. En la corte, no en la corte, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Carolina. Ha sido un placer escucharte. Quizá el mensaje más importante es trasladar que hoy ya tenemos que hablar de obesidades en plural en la infancia, más que de obesidad simplemente, porque hoy la deficiencia de POMC, la deficiencia de receptor de leptina, la deficiencia de PCSK1, son ya entidades nosológicas independientes que tienen unas características propias y que en un diagrama de Venn pues tienen elementos que comparten, se solapan entre ellos, que la vía melanocortínica es la que más se ha desarrollado porque es la que más se ha estudiado. Hoy ya tenemos más de 30 genes en estudio en donde se han demostrado alteraciones monogénicas y desde luego genes tan importantes como el SH2B1 o como el SCR1, que son coactivadores específicos de la expresión del gen de POMC y de la expresión del gen de receptor de leptina respectivamente. Ya tenemos ejemplos en humanos, también como obesidades de comienzo muy precoz y verdaderamente muy severas, por debajo de los 3 años y con más de 3-4 desviaciones estándar de índice de masa corporal. Que obviamente las alteraciones en homocigosis generan una mayor expresividad de la obesidad, pero que tenemos alteraciones en heterocigosis de todos estos genes que generan cuadros de deficiencia de estos genes y por consiguiente de más hambre. Un punto importante que nos sigue
mostrando mucho interés, y es que si bien en efecto las mutaciones en el gen de MC4R son las más frecuentes como alteraciones monogénicas que se coexpresan con obesidad, lo cierto es que muchas de estas mutaciones no responden al tratamiento con setmelanotide, mientras que otras responden de una forma extraordinaria. Y este es un camino importante que todavía tenemos que recorrer. Y quizá decir como otro punto importante que junto a la deficiencia de leptina y resistencia congénita de leptina, gracias a los trabajos de Babich y colaboradores a partir de los años 2015, también hoy conocemos los cuadros clínicos de leptina biológicamente inactiva, que responden muy bien al tratamiento con leptina humana recombinante, igual que los deficientes en leptina propiamente dichos. Y finalmente, pues decir que se ha abierto en endocrinología pediátrica un área extraordinaria de investigación en las obesidades infantiles, que nos explicaron muy mal las bases fisiopatológicas y que hoy empezamos a conocer las nuevas bases fisiopatológicas y muy especialmente moleculares de los genes que intervienen en la regulación del apetito, gracias a los descubrimientos en el año 1995 de la leptina y en el año 1999 de la grelina. A partir de ahí es cuando hemos ido conociendo que el adipocito era un órgano endocrino que se comunicaba con el sistema nervioso central y que todos los genes que intervienen en estas vías melanocortínicas, sus alteraciones, se ha demostrado en humanos, cosegregan con obesidad, además de otras entidades sindrómicas que han sido muy bien desarrolladas, como la hiperinsulinemia o la insuficiencia suprarrenal, descritas en los casos de deficiencia de propioneurocortina C, entre otros. Y en cuanto al paciente que has presentado, en su mutación en el receptor de leptina en heterocigosis, asumo que su hermana también presenta la misma mutación, ¿es correcto? Sí, es correcto. Sin duda alguna estos dos pacientes serían candidatos a ser tratados con setmelanotide. Nosotros estamos desarrollando ensayos clínicos en Madrid con pacientes de estas características, y es verdad que hay unos que, como bien ha señalado en el trabajo que publicamos en The Lancet, es verdad que hay pacientes que responden mejor que otros, todavía no sabemos por qué, pero sin duda alguna para estos pacientes tuyos serían candidatos a ser tratados con setmelanotide. Sí, de hecho yo contacté a su tratante para saber un poco de ellos porque no soy yo y efectivamente estos pacientes se perdieron. O sea, hay que, como no han venido están hace 2 o 3 años un poco en la nebulosa, así que claramente hay que retomar y ver porque sería súper bueno para ellos el tratamiento, al menos intentarlo. Muy bien, pues muchas gracias, muy amable. Doctor, y para hacer ese link con los pacientes, para ingresar a estudio y todo, ¿podemos contactarlo? Bueno, en el momento actual los ensayos clínicos están en diferentes fases, sobre todo 2 y 3, y hay que ser un centro acreditado para ello. Creo que en el continente americano solamente hay centros en Estados Unidos y en Canadá. En Europa estamos 6 centros, en Francia, en España, en Alemania, en Inglaterra y en Italia. Y lógicamente, como son ensayos clínicos, hasta que el medicamento no esté aprobado por la EMA, pues no podemos emplearlo. En Estados Unidos sí tiene ya las indicaciones precisas para las cosas que están aprobadas. Obviamente se están haciendo ensayos clínicos en más anomalías genéticas. En Estados Unidos, por tanto, la FDA ya aprobó el medicamento y se puede emplear, pero en Europa todavía estamos en fases de ensayos clínicos, puesto que la EMA todavía no lo ha aprobado. Perfecto. Claro, hay algunas preguntas que están en el chat. Sí, tú mandaste la respuesta del hipotiroidismo, que es por regulación hipotalámica de la TRH. Se describe en estos pacientes, sí. La doctora Senjo mandó mucho saludo de Concepción. Y la doctora Reyes tenía una pregunta, Caro. ¿Sí? ¿Está el chat? Sí, está en el chat. No la encuentro. ¿La tienes por ahí tú? Sí, dice, siendo la patogenia el aumento del apetito y la mayor disponibilidad, y en base a la disponibilidad de este medicamento y la severidad de las comorbilidades, ¿se podría plantear algún tipo de tratamiento quirúrgico en este tipo de pacientes?
más que manga gástrica como resección intestinal para disminuir la absorción. La verdad que lo que yo leí es que hay varios de estos pacientes que han sido tratados con medidas de cirugía bariátrica. No estoy segura si con IDRU o solo con manga, quizás el doctor Argente puede, pero en general, si bien tienen una disminución inicial del peso, debido a que la ingesta es el gatillante principal, hay rebote de peso. Entonces, no se recomienda a día de hoy, al menos como de forma categórica, el manejo como de la cirugía como primera alternativa terapéutica. Bien, sobre todo habría que decir que a la edad que tiene el paciente hoy, la cirugía está contraindicada. Está contraindicada formalmente por las complicaciones que pueden derivarse. En general, se acepta que a partir de los 15 años de edad es cuando se puede practicar. Naturalmente, este criterio es empírico, es arbitrario, pero es lo que más se acepta en la comunidad internacional en la actualidad. Así que, claro, algo anecdótico para estos papás, fue tan tranquilizador saber que sus hijos tenían una mutación en el receptor de insulina. Fue tan tranquilizador porque los tenían amenazados de muerte en la ciudad donde ellos vivían, porque consideraban que era por negligencia que estos niños se arrastraban y que no caminaban y que tenían este grado de obesidad. Incluso la doctora Salesa Barja, que era su nutrióloga a cargo, tuvo que dar una entrevista en televisión para poder disminuir la agresividad de las personas, de los vecinos, porque ellos no se atrevían a salir a la calle por la agresividad que tenían, que le echaban la culpa que ellos utilizaban a estos niños para tener ganancias económicas. Terrible. Bueno, muchas gracias, doctor Argente. No sé si todavía está este año por habernos acompañado en esta reunión. Y gracias a todas las personas que se pudieron unir desde diferentes partes. Yo sé que es un sacrificio. Y la próxima semana va a presentar la residente nuestra de endocrinología pediátrica, Fernanda. No sé si Fernanda está por ahí. ¿Fernanda? Sí, acá estoy, doctor. Vamos a presentar macropene y algunos diagnósticos que no podemos olvidar a propósito de un caso bastante interesante, así que los dejamos cordialmente invitados para el próximo jueves. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Muchas gracias. Enhorabuena, Carolina. Gracias, doctor. Chao, chao. Muy bien, hasta muy pronto. Adiós. Chao, adiós. Adiós.